Cuando yo era niño, tenía un sueño, como todos los niños. Todos los niños sueñan de pequeños lo que van a ser de grandes. Muchos quieren ser astronautas, otros quieren ser pilotos. Sin embargo, yo tenía un sueño muy diferente y tiene un fundamento. Yo quería ser cartero. Le voy a explicar. En Alemania, en aquellos entonces, estoy hablando a finales de los 70s, principios de los 80s, existía y todavía existe una gran cultura de escribirse. La gente escribía cartas. Y una de las cosas que yo notaba era que la gente se ponía muy feliz cuando venía el cartero. A la gente le gustaba recibir cartas. Y me acuerdo mucho porque mi mamá me lo cuenta, que yo siempre le decía que quería ser cartero porque la gente se ponía feliz cuando venía el cartero y recibía cartas. Cuando me pongo a pensar en esto, en el Evangelio, la palabra dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, dice. Y cuando vemos el significado de la palabra Evangelio, Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Hoy en día nuestro papel es ser carteros, y yo sé que sobre todo en México y en Latinoamérica no tenemos esa cultura de escribir cartas. Sin embargo, en el reino de los cielos debemos de tener la cultura de llevar buenas noticias. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Y pues sí, es que esto es algo que no hemos estado acostumbrados. Todos tenemos un sentimiento constante de culpa. Deberíamos de acercarnos más a Dios. Todos pensamos todo el tiempo en que hay una responsabilidad y una carga de algo que no hemos hecho. Sin embargo, también las personas que nos quieren acercar a Dios, o las personas que creen que necesitamos estar más cerca de Dios, de repente lo expresan de una manera inadecuada. Y esto no es una crítica, esto no es un comentario negativo, es una reflexión, porque mucha gente piensa que la Biblia es un libro lleno de restricciones, de reglas, de imposiciones. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que las personas se acerquen? ¿O cómo nos vamos a acercar nosotros a Dios pensando que esto es una carga? Cuando nosotros vemos que es tan sencillo como hacer las cosas como las hizo Jesús. Jesús habló siempre acerca del reino que se había acercado. Y el reino que se había acercado tenía, o tiene más bien, la cualidad de que las cosas buenas han llegado, las cosas simples han llegado. No puedo evitar el pensar siempre en que Jesús repetía una y otra vez: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios y sentimos esa abrumación, no sé si la palabra es correcta o exista de esa manera, pero cuando nosotros nos sentimos abrumados porque tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que hacer cosas para estar bien con Dios, cuando realmente todo lo que tenemos que hacer es lo que las personas hacían en el tiempo en el que yo era niño, por ejemplo, de recibir una carta con una buena noticia. Mire, en aquel entonces nosotros vivíamos en Alemania. Mi mamá, siendo mexicana, la mejor parte de su día era cuando recibía una carta de su familia. De hecho, hay una anécdota en donde mi abuela, que para esos entonces no conocía Europa, le escribía a mi mamá, le decía: lo mejor es cuando yo recibo una carta tuya, porque cuando me platicas esos lugares a los que has ido, es como si yo estuviera ahí. Entonces, una carta de mi mamá para mi abuela era una buena noticia, y una carta de mi abuela hacia mi mamá era una buena noticia. Cuando nosotros entendemos que el reino de los cielos es el lugar a donde nosotros pertenecemos, y que las cosas que funcionan en el reino de los cielos
funcionan en la tierra para los hijos de Dios y para los que se atreven a creerlo. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando tengo mis clases de discipulado con la gente que tengo el privilegio de discipular, me encanta ver y entender cómo se van contentos porque aprendieron algo que les sirve en su día a día. Nosotros tenemos ahora sí que esa necesidad, pero a la vez esa obligación de conocer la palabra para conocer las buenas nuevas de las cosas que nos aplican en nuestra vida y que realmente funcionan para todo lo que hacemos y que nuestra vida sea mejor. La Biblia habla de una promesa de plenitud. Mucha gente cree que acercarse a Dios tiene que ver con el hecho de ir al cielo. Pero ¿por qué tendría Dios que hacernos esperar tanto tiempo? Como esperar a morirnos para tener algo bueno. No. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la mejor y buena noticia que nosotros pudiéramos tener. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente cambiar nuestro enfoque y entender que cada vez que nosotros leemos la Biblia es como si el cartero llegara. Y cada vez que nosotros nos acercamos a cualquier persona, no una persona en problemas, no una persona atribulada, a cualquier persona, lo primero que tienen que percibir es que el cartero llegó, que tenemos buenas noticias, que hay algo mejor que lo bueno que pudiéramos estar viviendo ya. Y lo más interesante es que eso bueno no solamente es duradero y permanente, es eterno, no va a cambiar. Entonces, conforme nos vamos acercando a la palabra, conforme nos vamos acercando a la Biblia, conforme vamos conociendo el carácter de Dios, amados, nuestra vida tiene que ir mejorando de maneras que no van a cambiar nunca, porque todo lo que Dios pone en nuestra vida es eterno y nunca efímero. Se lo dejo de tarea, nos vemos el día de mañana, que Dios la bendiga.